Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta primera jornada sobre la Constitución española organizada por el Ayuntamiento de Monzón a través de la Concejalía de Educación y Cultura. Son unas jornadas que nacen con vocación de permanencia y que no podían contar con un ponente más significativo para esta primera edición. Se trata, como ya todos sabéis, ya le tenemos aquí con nosotros, de Adolfo Suárez Illana, actual diputado nacional, secretario en la Mesa del Congreso de los Diputados, además de hijo del que fuera presidente del Gobierno en la transición española entre 1976 y 1981. Adolfo Suárez es abogado, licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Posteriormente obtuvo el grado de Master of Laws por la Universidad de Harvard. Desde 2018 es presidente de la Fundación Concordia y Libertad. Precisamente bajo el título La Concordia, reflexiones sobre la Constitución española, lo que aquí se propone es un foro, un diálogo en el que fomentar la cultura democrática. Así, tras la intervención de Suárez, será vuestro turno, podréis trasladarle todas aquellas cuestiones o impresiones que podamos compartir aquí en forma de diálogo, ¿no? Enseguida le damos paso para que nos cuente sus impresiones sobre la Carta Magna o incluso su experiencia personal, ¿no? Cómo vivió esa aprobación de la Constitución española hace ahora 43 años, pues por ser hijo del entonces presidente y símbolo de esa transición a la democracia. Pero antes tiene la palabra el alcalde de la ciudad, Isaac Claver. Muchas gracias, Mariluz. Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro auditorio aquí en el Conservatorio Profesional, a nuestro auditorio San Francisco. Hoy tenemos una ponencia de lujo con Adolfo Suárez como invitado especial en estas primeras jornadas sobre la Constitución, y entre el público me gustaría agradecer la presencia de los alumnos de segundo bachillerato, tanto del Instituto José Mor de Fuentes como de Salesianos. También nos acompañan alumnos de la Universidad de la Experiencia, siempre con ese afán de aprendizaje, y el público en general y vecinos visitantes que nos habéis querido acompañar. Me vais a permitir que agradezca a Adolfo Suárez su predisposición y buena voluntad. Hace ya 3 años me dijo que estaría con nosotros y se comprometió a compartir una jornada sobre la Constitución, y ha cumplido, como buena palabra que tiene, y aquí está con nosotros. Yo sé que tu agenda es apretada, Adolfo, y por eso especialmente te quiero agradecer tu voluntad y tu predisposición. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y me vais a permitir también que lea un fragmento de la Constitución en la que ya en su preámbulo, en aquel momento, los padres constituyentes establecieron que la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad, la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclamaba su voluntad de garantizar la convivencia democrática, de consolidar un Estado de Derecho, de proteger a todos los españoles y pueblos de España, de promover el progreso de la cultura y de la economía, de establecer una sociedad democrática, avanzada, y de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones en el ámbito internacional pacíficas y de eficaz cooperación. Esa fue su intención, esa fue su voluntad, y gracias a la Constitución y a aquel momento histórico, en España hemos podido disfrutar del mayor periodo de paz, de prosperidad y de desarrollo. De ahí la importancia de que hace 43 años nos diéramos ese momento de concordia, y por eso hemos querido titular así estas primeras jornadas, para demostrar que somos capaces de unirnos en un momento como era de incertidumbre y de desarrollarnos con una estructura democrática sólida. Y la Constitución hoy en día tiene más importancia que nunca, y siempre es la piedra esencial que construye nuestra sociedad. Así que yo, sin más dilación, y de ahí la importancia de que como ayuntamiento queramos fomentar y darle importancia a nuestra piedra angular de nuestro ordenamiento jurídico, le cedo la palabra a Adolfo Suárez, agradeciendo ya de antemano tu exposición. Muchísimas gracias, Adolfo, por tu presencia. Muchas gracias a ti, Isaac. Bueno, lo primero de todo, muy buenos días, querido alcalde, muy buenos días, queridos amigos, alumnos.
decía mi padre aquello de puedo prometer y prometo, y luego cumplía. Luego yo no puedo ser menos. Te prometí que vendría a Monzón. He tardado 3 años, 2 elecciones de por medio, también hay que decirlo, y un tema de congreso que hace complicado estos viajes, pero en cuanto he podido, no solo he querido cumplir la promesa por el hecho de hacerlo, sino por el extraordinario placer de estar aquí en Huesca con vosotros y haber tenido oportunidad de conocer un poquito más de Monzón. Solo siento que me ha tocado venir el día después de haber venido Mario Garcés, un compañero mío diputado de aquí de Huesca y que es un genio además, tiene un don de palabra extraordinario y hace difícil siempre el ir detrás de él. Pero vamos a ver si somos capaces de hacer agradable esto. Sé que es un poco frío el asunto de que llegue alguien y le preguntemos. Yo no vengo con un mensaje, digámoslo así, a transmitiros por las buenas, sino a intentar contestar a vuestras inquietudes. Hay un previo, y aunque se enfade algún profesor que es compañero nuestro en el ayuntamiento, a los chavales os digo que podéis preguntar lo que queráis. Así sea impertinente, no os preocupéis, lo que queráis, sin ningún tipo de restricción. Y mientras cualquiera de vosotros se va animando a preguntar, yo, por abrir el melón, el coloquio, empezaré diciendo que hay 3 palabras fundamentales en todo esto de la transición, en todo este proceso que luego la transición ha permitido y en el que llevamos 43 años, que son concordia, patriotismo y constitución. Son 3 palabras que normalmente las intentan asociar a sentimientos vagos y ciertamente no son sentimientos, son instrumentos. Son precisamente los instrumentos que nos han permitido los 40 años mejores de paz, que ya es importante, pero también, y casi más importante todavía, de prosperidad compartida para todos los españoles, no solo para unos pocos. Esto, para los que conocéis bien la historia, y Monzón es un sitio importante para conocer la historia, por aquí, como decíamos antes, han pasado todos los que han pasado por esta piel de toro guerreando e intentando pacificarla. Las murallas son testigo de ello. De todos esos 5 siglos de historia, tan solo ha habido 40 años de paz duradera en los que se pueda conjugar también la palabra democracia y en los que se pueda conjugar también esa prosperidad compartida. Es tremendamente importante esto. Y esto lo ha posibilitado la concordia. Y cuando la gente habla de concordia, insisto, siempre es una especie de sentimiento vago, pero la concordia tiene una definición precisa, y es la de convivir con el que es distinto a ti, el que no piensa como tú, el que no tiene tus mismas ideas, el que no tiene tu misma religión, el que no vive en tu misma ciudad. Yo siempre lo digo, y os ruego que por favor lo digáis, solo hay un caso en el mundo, uno solo, de un marido que esté al 100% de acuerdo con su mujer, y ese soy yo. Pero el resto son matrimonios que viven en desacuerdo y no están de acuerdo al 100% en todo, y sin embargo son capaces de amarse, de construir un proyecto en común de futuro, de criar unos hijos si Dios así lo quiere, y de crear una familia, ¿no? Luego, los españoles, como sociedad, no podemos ser menos. No hace falta ser iguales para convivir, para disfrutar incluso juntos. Y, por supuesto, es obligatorio para construir un país en el que todos podamos desarrollarnos en libertad. Eso significa la concordia. Y eso, desde nuestra historia constitucional, pongámosla en Fernando VII, desde ese rey felón, este sí que se merece el adjetivo de felón, desde ese momento, hace 200 años, hasta hoy, todas nuestras constituciones han sido la imposición de unos sobre los otros, con mayor o menor precisión y excelencia jurídica, pero siempre
eran imposición. Y curiosamente llega esta Constitución a la que todo el mundo critica, de la que todo el mundo dice que tiene muchas lagunas, que es jurídicamente imperfecta. Pues bendita sea la imperfección, amigo mío, porque con esa imperfección, insisto, llevamos 40 años conviviendo magníficamente bien, pese a que a algunos les pesa mucho, pero bueno, hay que tolerar también al distinto. Y la otra palabra que quería utilizar como preámbulo, hasta que alguno se anime, que veo que no se anima ninguno, a preguntar, es la de patriotismo. El patriotismo es una palabra extremadamente manida, muy malentendida, y yo diría que tan solo en un momento de nuestra historia ha sido precisamente entendida y precisamente utilizada. Patriotismo se asocia normalmente al orgullo de pertenencia a una patria, a un grupo, ¿no? Y nada más. Normalmente exacerbando, además, ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Y lejos de eso, durante la transición, ese patriotismo transmutó y se empezó a entender por patriotismo el intentar ser lo mejor que cada uno de nosotros podía ser. Y ese patriotismo, bien entendido, es lo que al final permitió conquistar o conseguir algo que es muy normal entre las familias y muy difícil en la política. Y es el ser capaces de acordar un objetivo común hacia el que debemos tender y, más importante todavía, el ser capaz de aceptar sacrificios personales que cada uno debe hacer para conseguir alcanzar ese objetivo común. Por lo tanto, la receta mágica de esa transición para mí está en el bien entender y comprender esas tres palabras, ¿no? Concordia, Constitución y patriotismo, que son las que nos han traído hasta aquí. Y veo que ninguno se arranca, sigue sin arrancarse. ¿Los chavales os han traído mal aprendidos o no queréis preguntar ninguno? Silencio absoluto. Si no pregunta nadie, pongo un examen yo, ¿eh? Pues nada, seguimos. Continúa, sí. No, yo puedo estar aquí a un político como le des un micrófono, el problema es callarle, no que hable. Así que, pero preferiría que los... Aquí ya vemos que un chaval con juventud acumulada, por lo visto. Ya que... Hola, me llamo José Miguel, soy el alcalde de Podio Santa Cruz. Encantado, querido alcalde. Yo lo que quisiera decir aquí que esto de que la gente, lo ves en la gente joven y no tan joven, como lo diría, que parece que tiene la Constitución de lado, no sería consecuencia... Perdona, no es consecuencia de que no se ha sabido explicar bien en los colegios y en todas las partes, que la hemos dejado siempre de lado. Me da a mí esa sensación que las consecuencias, independientemente de las creencias de cada uno, no se ha sabido explicar lo bueno que ha sido la Constitución. Hacer que le llegue a la gente. Hacer mucha terapia con esto. Me parece que ha faltado durante estos años, ha faltado un poco esto. Terapia, buena palabra esa. Vamos a ver cómo contesto yo esto. Hay aquí un montón de chavales. ¿Hay alguno aquí que no haya cumplido los 18 años? Un montón, ¿verdad? Bien. Vosotros habéis votado la Constitución, ¿a que sí? No, que sí la habéis votado. Todos vosotros, todos los que estamos aquí, hemos votado la Constitución. ¿Y sabéis cuándo votáis vosotros la Constitución? Ese que dice que no con la cabeza, ahí te he pillado. Sí, tú también has votado la Constitución. Mira, cada vez que vosotros salís de vuestra casa y vais con tranquilidad hacia vuestro colegio, estáis votando la Constitución.
Cada vez que acudís a un colegio público o a una universidad pública, estáis votando la Constitución. Cada vez que nacéis en un hospital público, estáis votando la Constitución. Porque votar la Constitución es ser parte de la sociedad. Una sociedad que os arropa, os protege y os intenta dar una oportunidad. Todo eso viene posibilitado por una Constitución que obliga a los poderes del Estado, como a este señor, a tener las calles en debido uso y estado, a que las instituciones permitan que los colegios den sus clases y formen a los jóvenes, que las universidades preparen a la gente para salir a encarar el mercado laboral, para que la gente pueda acudir a un hospital y ser atendido. En pocos países del mundo, muy pocos países del mundo, uno de vosotros se pone malo y es atendido en un hospital sin coste alguno. Pero ese coste le hay, existe, y lo pagamos entre todos. Todas esas cosas tienen su origen en los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución española. Por eso es importante el reconocer que cuando uno pertenece a la sociedad española se está beneficiando de muchísimas cosas. Y eso, además, implica obligaciones, que también están recogidas en la Constitución. El ser español, el vivir en España, el participar de la sociedad española, es votar la Constitución española todos y cada uno de los días. Y cualquiera de vosotros puede estar en desacuerdo con la Constitución. Eso también lo dice la Constitución. Cada uno es libre para pensar lo que quiera, defender lo que quiera, dentro de los cauces de respeto a los demás. Esa es la concordia, lo que decía al principio. Respetar al que no piensa como tú, sea lo que sea. Si alguno tiene un sueño, quiere una España distinta, está previsto en la Constitución que lo pueda alcanzar. De hecho, esta Constitución fue un sueño al principio. Era la idea de unos pocos. Pero unos pocos que tuvieron claro que no debían imponerla a los demás. En aquel entonces vivíamos en una dictadura en la que había un hombre y un solo voto. Eso es la dictadura. Un hombre, uno solo, y un voto, uno solo. Ese que mandaba. Pues bien, esa dictadura tenía unas leyes. Y los hombres que soñaron con esta Constitución, con una España libre y distinta, que eran de izquierdas, de derechas, de centro, de muy diversa abstracción, empezaron a trabajar y sin quebrar ni una sola de las leyes de la dictadura, acabaron poniéndose de acuerdo y dándole a luz esta Constitución. Ahí, como decía antes, radica la verdadera importancia de esta bendita, imperfecta Constitución, que fue una Constitución que nos dimos todos, que nos obliga a todos y que a los jóvenes, hay que deciros, que también os obliga, porque os beneficiáis de los derechos que ella contiene y estáis sometidos a las obligaciones que ella misma establece. Muy bien. Continuamos con el coloquio, porque antes hablábamos con Adolfo que él lo que más le gusta pues es cuando la gente también se anima, obviamente, y le traslada sus inquietudes o sus reflexiones o sus opiniones. Y aprovechando que está aquí, pues es buen momento para que entre todos reflexionemos sobre la Constitución, que precisamente esa es la jornada, la reflexión sobre la concordia y todo lo que supuso para nosotros. Abrimos entre el público. ¿Alguien más quiere participar? ¿Llevamos el micro? A mí sí que me gustaría, Adolfo, mientras la gente va valorándolo, que nos cuentes cómo viviste en aquel momento, si nos retrotraemos a 1978, aquella época de incertidumbre, cómo viviste personalmente aquel momento en primera persona del que fue, no cabe duda, el mayor actor político de la época, tu padre, el presidente, el señor Suárez.
¿Cómo viviste la incertidumbre de ese tiempo, de este periodo? Bueno, el 78 ya es el momento de aprobación de la Constitución, ya queda despejado el futuro, ¿no? Quedaban muchas incógnitas, por supuesto, por despejar y se iniciaba una nueva vida, ¿no? para todo el país. Pero el periodo complejo precisamente es el que nos lleva hasta el 78. En el año 75, cuando muere Franco, el dictador, llegamos a una sucesión prevista por las leyes fundamentales en la persona del rey, que recibe todos los poderes en su persona. Y ahí está el primer hito fundamental, ¿no? ¿Qué va a hacer esa persona con ese poder absoluto que recibe? Pues el rey tenía claro que ese poder no le pertenecía, que el poder pertenecía al pueblo español. Y la transición política española no es sino precisamente el proceso a través del cual se devuelve ese poder, esa soberanía al pueblo español. ¿Y cómo se hace? Pues se hace fundamentalmente nombrando, entonces lo podía nombrar el rey, a un presidente del gobierno en el que tenía mucha confianza. Ya llevaba muchos años con él, desde el año 68, trabajando y compartiendo ideas y proyectos de futuro para cuando, como decían ellos, se cumplieran las previsiones sucesorias. Y eso se produce el día 3 de julio de 1976 y 2 días después hay una alocución en televisión anómala, porque es la primera vez que un presidente del gobierno transmite desde su propia casa, y ni siquiera en una mesa de despacho, sino en un sillón como este, sobre una mesa baja del salón, el proyecto político para el año siguiente, y se compromete a que va a haber unas elecciones libres antes de un año. Esas elecciones se llevan a cabo, se celebran el día 15 de junio del 77. Pero ciertamente había un camino que recorrer hasta esas elecciones, porque no existían los partidos políticos, no existía una reglamentación, una legislación electoral que permitiera desarrollar esos comicios de una forma homologable a cualquier democracia europea, y hubo que preparar ese camino, ¿no? El primer hito fue la Ley para la Reforma Política, que se aprobó en el Congreso de los Diputados en aquel otoño, con una abrumadora mayoría y precisamente por las Cortes franquistas. Y esto es importante, porque tan denostado es todo lo que tiene que ver con el franquismo, pero hay cosas importantes, y esas Cortes franquistas hicieron algo muy, muy importante. Y es reconocer que teniendo el futuro en sus manos, ese futuro no les pertenecía a ellos, sino que les pertenecía a los españoles y a una nueva generación. Y efectivamente, con su voto, aprobaron esa ley de reforma política, que era la que permitía, como os he dicho antes, sin quebrar ninguna de las leyes fundamentales del Estado, el abrirse a una legislación nueva que permitiera esa vía democrática. Esa ley, la Ley de Reforma Política, es la que lo posibilita, es el primer hito. A partir de ahí se abre el proceso para legalizar partidos políticos. El momento más difícil es precisamente la legalización del Partido Comunista de España. Era el que, digámoslo así, tenía la legitimidad política de la izquierda en su enfrentamiento al franquismo, tanto durante la guerra como durante la posguerra y toda la fase de la dictadura, los 40 años. Y la negociación que hubo con el propio Santiago Carrillo, entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, que fue una negociación en toda regla. Hace unos días estuve con su hijo, Santiago, que también es buen amigo. Yo tuve la oportunidad, una de las grandes cosas que tiene
ser hijo de un hombre muy grande es que conoces a gente muy importante y muy buena. Y entre ellos pude conocer a Santiago Carrillo, tuve la oportunidad de tratarle mucho. Y me lo han contado los dos, tanto mi padre como Carrillo, que no negociaron en aquella famosa noche de tabaco y charla, una noche entera hasta el amanecer. Y negociaron como bellacos los tíos, ¿no? Y lo que negociaron fundamentalmente era que el Partido Comunista no podía ser el Partido Comunista del 36, tenía que ser nuevo, tenía que aceptar la democracia, tenía que aceptar la reconciliación, tenía que aceptar la monarquía, tenía que aceptar la bandera de España. Y, por supuesto, el gobierno tenía que aceptar que se pudiera presentar a las elecciones. Nadie comprendería hoy que se puedan celebrar unas elecciones sin que un partido se pudiera presentar a ellas, ¿no? Pero ¿quién era el que daba el paso primero, ¿no? Había que ceder. Y curiosamente ocurrió lo que debe ocurrir siempre, ¿eh? A vosotros en vuestra casa, los chavales más jóvenes, lo habréis vivido como lo hemos vivido los otros que tenemos un poquito más de edad, pero que tenemos esta edad precisamente porque hemos pasado por esa. Y es que al hermano mayor se le hace ceder más siempre. El que más poder tiene, el que más fuerza tiene, debe ser también el primero en ceder. Y ese primero en ceder en ese momento era el gobierno. Y el gobierno asumió en primera persona la aceptación de la legalización del Partido Comunista. Y muy poco después, el Partido Comunista, con Santiago Carrillo a la cabeza, dio una rueda de prensa en la que se comprometía efectivamente con la democracia, con la monarquía, con la bandera de España y a reformar sus estatutos en este sentido. Ese fue un segundo hito fundamental. Puso muy nervioso a la parte más reacia a la apertura democrática, pero fue tremendamente importante porque realmente legitimaba desde la izquierda ese proceso de transición tranquila de la ley a la ley sin ruptura, que era muy importante para evitar un vacío legal, una falta de legitimidades y poder continuar con ese proceso. Todo esto nos condujo a unas elecciones el día 15 de junio del año 77, que fueron realmente ilusionantes, porque fueron unas elecciones en las que estábamos todos comprometidos con nuestro futuro, como decía antes, con un objetivo común por el que merecía la pena luchar todos juntos. Cada uno desde sus ideologías, que no hay por qué renunciar a ellas. Lo único que hay que renunciar es a ganar exclusivamente tú. Cuando pretendes ganar exclusivamente tú, acaba perdiendo todo el mundo. Y cuando todos renunciamos a ganar, resulta que acabamos ganando todos. Aquellas elecciones fueron el inicio del proceso constituyente que culminaría un año y medio después, en diciembre del 78, cuando se promulgó la Constitución española, que, insisto, benditas sean todas sus inconveniencias, impurezas o imperfecciones, ¿no? Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos con el público y la participación. Vemos... Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte sobre el 23F, ¿cómo vivisteis en... ¿De qué año, perdón? 23 de febrero. ¿Pero de qué año? Hay muchos 23 de febrero. Pues del 70 y... ¿Del 61? No. No. ¿Del 77 o 78? El 23 de febrero del 77 fue movido también, ¿eh? Ya no me acuerdo. ¿De qué fecha Del fue? 83. Del 83. 81, del 81. 81, ¿ves? Pues eso, que nos hablarás un poco sobre alguna anécdota y cómo lo vivisteis en vuestra casa. Yo creo si que alguna vez os contó alguna cosa que no se sepa. Hombre, si me hubieran contado algo que no debiera saberse, no lo contaría nunca, ¿no? Pero
Del 23 de febrero se sabe, yo creo que se sabe todo, vamos, pero alguna cosa que pudo hacer alguno en su casa, lo mismo no, pero no lo sé. El 23 de febrero de 1981 tiene algo importante y es que ocurrió como ocurrió. Es decir, fue una chapuza, a Dios gracias. Y una chapuza que nos hizo vacunarnos a todos los españoles contra intentonas de ese tipo. Yo, sinceramente, del 23 de febrero no tengo nada que rememorar, más allá de la gallardía de la inmensa mayoría de los españoles que se mantuvieron con la Constitución frente al intento obsoleto, obsceno y cobarde de unos pocos empuñando unas armas. Bueno, pues usted antes ha dicho eso de que la Constitución tiene alguna que otra laguna y que no es perfecta, vamos. Entonces, para usted, ¿qué le faltaría añadir? Vamos a ver. Yo he dicho textualmente, creo recordar, que dicen algunos que tiene muchas lagunas e imperfecciones y que benditas sean esas lagunas e imperfecciones. Cada una de esas lagunas e imperfecciones es una cesión de una de las partes en el proceso de construcción de la Constitución. Pero no quiero dejar de contestarte, porque ya que has tenido el valor de preguntar, solo faltaría que no contestase al primero, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir algo que a mí no me gusta de la Constitución, pero, insisto, es algo que otros sí querían que estuviera y se negoció y ahí está. El jurado, los jurados populares. Yo no soy partidario de esa figura. El que haya 9 personas que están presentes en un juicio y que al final, con su veredicto de culpabilidad o inocencia, inciden sobre el resultado de ese juicio, ¿no? No es algo, aunque es cierto que estuvo en épocas anteriores, en la Segunda República, etcétera, no es algo arraigado en nuestra sociedad, en nuestra tradición jurídica, y además yo como jurista, habiendo visto muchos juicios, puedo asegurar y aseguro, parafraseando a alguien, que no es nada fácil ni cómodo estar en un juicio dilucidando si alguien es o no culpable, y que para eso es necesaria una formación muy importante, muy profunda, una meditación muy serena y conocer muy bien el derecho y el proceso judicial para poder llegar a tomar una decisión que sea lo más próxima a la verdad, porque aún así nos llegamos a equivocar en muchas ocasiones, ¿no? Hace poco, por ejemplo, veíamos un caso de una equivocación importante. Las hay también sin jurado, con jueces, o sea, nada es perfecto, pero se han dado casos notorios de errores del jurado que, insisto, a mí no me acaba de gustar. Pero, dicho esto, lo respeto profundamente porque la mayoría de los españoles la votamos, está ahí en la Constitución y debemos respetarlo y aceptarlo. Pero, en definitiva, con esto, en el fondo lo que te quiero transmitir es que la Constitución española dispone también de unos mecanismos para reformarla. Si hay algo que no nos guste, si hay algo que no funcione, si hay algo que con el devenir del tiempo pueda ser mejorado, hay un sistema para realizar esa reforma. Pero lo fundamental de una reforma es que goce del mismo acuerdo con el que la Constitución fue escrita.
Lo primero que hay que identificar es el problema. ¿Dónde está el problema de la Constitución? ¿Qué es lo que no cubre o qué es lo que no nos soluciona bien en estos momentos? Identificado el problema, hay que compartir ese problema con los demás actores, con los demás partidos, y empezar a ver qué soluciones posibles hay a ese problema. No se debe, en una reforma constitucional de calado importante, el lanzar tu opinión o tu modelo de reforma como si fuera un arma arrojadiza en una campaña electoral contra los otros partidos, porque ya les estás poniendo en guardia, ya les estás poniendo en contra incluso de esa reforma, porque va a parecer que es una cesión gratuita de cara a su electorado. Las reformas constitucionales deben ser compartidas, deben ser charladas, muy charladas, dialogadas. Como mi padre decía siempre, hay que hacer muchas horas de despacho con un pincho de tortilla y un café con el adversario, charlando, para convencer tú y que te convenzan a ti también, por supuesto, porque no siempre uno tiene la razón. Y a veces, charlando, se acaban limando asperezas y algo que parecía imposible al principio acaba encontrando su encaje. Luego, la Constitución es posible reformarla. Lo que pasa es que requiere, eso sí, de un sosiego, de un respeto de la legitimidad de los otros que, sinceramente, hoy en día yo no veo en la actualidad política. Por eso veo lejos cualquier reforma. Pero lo que sí os digo, y especialmente a los jóvenes, es que soñéis con qué queréis y que ese sueño lo mismo lo podéis llevar a cabo algún día. Usted, según lo que haya podido vivir y lo que sepa, ¿cómo cree que la sociedad española ha podido adoptar un cambio tan drástico de salir de una dictadura obedeciendo a una única persona a poder tener derecho a votar acerca de lo que puede hacer la sociedad? Pues mira, esa fue la magia de la transición. A los chavales yo sé que no os gusta que os pongan deberes, pero los deberes pueden ser buenos. Yo os voy a poner, no un deber, pero sí os voy a hacer un ofrecimiento. Y es leer. Leer un libro breve. Breve son 100 páginas, 100 y pocas páginas. Y de un autor francamente ameno, que se llama Julián Marías. Y el libro se titula Breve Tratado sobre la ilusión. Y diréis, ¿este está borracho? Pues no. La ilusión es una palabra que en todos los idiomas del mundo, desde que fue creada en latín, del verbo illudere, significa estar fuera de la realidad. Es decir, tiene un elemento negativo, un sentido negativo. Y únicamente en español tiene sentidos positivos. Y lo tiene desde hace muy poco. Empezó con el Renacimiento en la literatura española. Y la ilusión así puede entenderse, cuando se inicia en el romanticismo, la ilusión es siempre unida al amor, en algo positivo, la amada, el amado. Bien, Julián Marías, en este breve tratado sobre la ilusión, en este libro, incide en la palabra ilusión, se dedica a estudiar la palabra ilusión en cada uno de los aspectos de la vida de los hombres, desde la ilusión en el amor, en la familia, en el trabajo, en el estudio, que también puede haber ilusión en el estudio. Y fundamentalmente, si leéis el libro, acabaréis con 3 acepciones de la palabra, o yo por lo menos he acabado con 3 acepciones de esa palabra ilusión que siempre repito por todos lados donde voy, ¿no? La primera es la más sencilla, es la esperanza de algo que nos es muy apetecible, ¿no?
la novia, el novio, el marido, la mujer, o cualquier cosa que nos apetezca mucho, nos ilusiona. La segunda acepción es un poco más compleja, subimos un peldaño, y es el motor que nos hace perseverar en las dificultades. Es decir, nos ilusiona esa relación con esa chica o ese chico, o el conseguir aquella cosa, y eso requiere un esfuerzo. Para superar esos inconvenientes sirve la ilusión. Pero hay una tercera acepción mucho más importante y que para los políticos como yo es la fundamental. Y aquí voy a contestarte. La ilusión entendida como el ser capaz de imaginar un futuro mejor por el que merece la pena luchar todos juntos. Eso fue la transición. El pasar de una dictadura a ser capaces de imaginar un futuro mejor en libertad, en democracia, por el que merecía la pena luchar todos juntos. Y no solo hacía falta luchar en el sentido de trabajo, sino que además hacía falta otra cosa fundamental: el perdonar. El perdonar las salvajadas que habíamos hecho los unos y los otros hacía unos cuantos años atrás. Y esta provincia, Barbastro, Monzón, fue testigo de unos enfrentamientos brutales y salvajadas de uno y otro bando. Curiosamente, en la transición, ese perdón se dio. Y ahora os voy a contar una cosa sobre él. Ese perdón posibilitó que la ilusión, entendida como ese proyecto, la imaginación de ese proyecto común, fuera posible abordarlo y alcanzarlo. No hace falta que os explique a todos lo que fue la Guerra Civil Española. Hubo dos bandos y se mataron entre sí. Hubo un bando vencedor, que luego impuso su ley, y hubo un bando perdedor. Bien, al cabo de 40 años de aquella guerra, acabada la dictadura y empezando la democracia, el presidente del gobierno de aquel entonces, que como todos sabéis se llamaba Adolfo Suárez, y era mi padre, retomó una costumbre que había antes, que era la de los ayudantes militares. Es decir, que al lado del presidente del gobierno iba un militar con el maletín, con los documentos que fueran necesarios. Esto no era tanto por la necesidad de que efectivamente alguien te lleve los papeles, sino porque se visualizara que los militares que antes gobernaban ahora estaban al servicio del poder civil legítimamente elegido por el pueblo, para que quedara eso claro. Pues bien, uno de estos ayudantes militares que llegaron a Moncloa en aquellos días se llamaba Joaquín Yariza y Arellano, comandante del arma de caballería. Ahí es nada. Tipo simpático donde los hubiera. Parecía que había nacido en Cádiz, contando chistes, historias, etc. Bueno, pues quiere Dios que un día, que estaba él de servicio, estaba programada la visita a Moncloa de Santiago Carrillo. Y resulta que al llegar la hora de la visita, pues mi padre no le podía recibir, por lo que fuera. Y entonces le encarga a Joaquín que atienda a Santiago Carrillo durante un rato mientras se llega la hora. Bueno, Joaquín agarró a Carrillo, se lo llevó para arriba, para abajo, no sé qué, bueno, lo estuvo paseando, yo creo que fue en 2 horas, una cosa así parecida. Total, que cuando Carrillo entra otra vez entra ya al despacho de mi padre, entra hablando maravillas de Joaquín. Oye, qué tío más simpático el comandante este que tienes aquí, tal. Oh, sí, sí, no, Joaquín, tal. Bueno, total, tienen la reunión, termina el día de trabajo, que sería por la noche, y mi padre subía arriba a la vivienda. Moncloa entonces no es el complejo que es hoy tan grande, era mucho más pequeño, y el despacho del presidente estaba justo debajo de la vivienda. Y yo estaba viendo la televisión, vi entrar a mi padre y detrás corriendo Joaquín,
con el uniforme, tal, así, un hombre entrado en kilos, orondo, perdón. Y digo, presidente, quiero hablar contigo. Y dice, bueno, pues bajo ahora mismo al despacho. Y dice, no, te lo puedo decir aquí, además que lo oiga Adolfito, tampoco me importa. Y digo, bueno, pues nada. Y dijo, mira, mi presidente, no soy el tío más popular yo entre mis compañeros de armas por aquello de estar sirviendo al traidor de Suárez. Entre los militares, mi padre, que había legalizado el Partido Comunista, tenía sus detractores, por decirlo de aquella manera, ¿no? Pero creo que estoy haciendo lo que debo. Pero también te quiero decir una cosa. He hecho mano a la cartera, una cartera como esta, saco una foto, como la mitad de la cartera, y en la cartera, en la foto se veía un hombre bien parecido, de mediana edad, antiguo, así con el peinado hacia atrás, con un bigotito muy fino en el labio superior y un disparo así en la ceja izquierda. Estaba muerto aquel hombre. Y Joaquín nos dijo, mira, presidente, este es mi padre. Lo fusiló Santiago Carrillo en las tapias de la Almudena. Ha sido para mí un honor servir a España recibiendo hoy a Carrillo, porque entiendo que es el reencuentro y la reconciliación. Aquel hombre había entendido perfectamente el espíritu de la transición, que era un abrazo de perdón que no de olvido. Y por eso siempre digo y repetiré allí por donde vaya a chavales como vosotros, que el abrazo de perdón que se dieron nuestros abuelos, no hay hoy ningún nieto legitimado para deshacerlo. Muy bien. Sí, continuamos. Bueno, la historia me impide mentir. Yo nací en el año 64 y llegamos a Moncloa en el año 76 y salimos en el 81. O sea que yo me pasé, entré con 11 años, salí con 16, 17 casi, y pasé una etapa, 5 años casi, que son brutales en la formación de un chaval sometido a una serie de vivencias que, insisto, son maravillosas, no me puedo quejar de ninguna, aunque algunas de ellas son francamente duras, ¿no? Hay que recordar que la ETA mataba, que la ETA estaba presente, nos lanzaron una granada, nos tiroteaban, llegaban amenazas permanentemente, y bueno, y se vivieron cosas francamente difíciles. Pero yo prefiero quedarme con todas aquellas que voy contando y que han supuesto un caudal de frutos que hoy disfrutamos, ¿no? La verdad es que fue un privilegio como hijo y como español el haber podido estar presente en aquel momento tan importante de la historia de España y vivirlo en primera persona. Gracias. Buenos días. Buenos días. Yo quería preguntarlos, saber su opinión. Estamos hablando de la concordia y este sentimiento de concordia fue el que hizo posible la Constitución que hoy tenemos. Y yo quería saber su opinión sobre el momento político actual, si realmente se puede aplicar la palabra concordia a las diferentes formaciones políticas que tenemos en la actualidad. Vamos a ver. Mi opinión sobre la situación política actual. Es demasiado grande la pregunta, pero mal que luego le hemos acotado a la concordia. La concordia es algo que nos obliga a todos.
no es una elección, es una obligación. Está en nuestra Constitución. Es la esencia de la propia Constitución. Es la esencia de la convivencia. Es decir, incluso aunque no estuviera en la Constitución, está en la esencia humana, en los valores intrínsecos, en los principios del ser humano, el respetar al otro. El principio no matarás no es solamente referido al no matar, por supuesto que sí, sino el respeto profundo de esa persona en su vida, en su libertad, en sus opiniones. Esa es la concordia. El ser capaz de convivir dentro del respeto mutuo. Lógicamente, el convivir lleva a establecer unas reglas, porque tenemos una calle, quién puede pasear por la calle, quién no, de qué forma. Yo tengo un coche, me lo pueden robar o no me lo pueden robar, me pueden agredir o no me pueden agredir, hay una luz, cómo se paga esta luz, cómo se paga la policía, etcétera. Vamos elaborando esa sociedad, una red compleja de servicios y relaciones que deben ser financiados y que deben ser respetados. Ahí, regulados, perdón, y ahí es donde entran las distintas opiniones que se canalizan en torno a partidos políticos. Y esos partidos políticos, todos son legítimos, a mi juicio salvo uno, ahora lo diré, y se les debe respetar, en la medida, respetar siempre y luego respetar su influencia en la medida de su representación en la sociedad. Luego, la concordia, que es, como he dicho al principio, el respeto al diferente, no es una opción, es una obligación que tenemos en nuestra Constitución. Desgraciadamente, esa concordia ha ido degenerando. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Hemos pasado de otra cosa que decía yo al principio, de señalar objetivos comunes, es decir, hemos pasado del bien común a la exigencia personal. Y además, en vez de aceptar sacrificios comunes para que todos alcancemos ese objetivo, pasamos a que el sacrificio lo haga otro, no yo, y además sin esfuerzo. Básicamente ese es el problema de la situación política actual, que no señalamos objetivos comunes, sino partidistas, y que no aceptamos sacrificios personales conjuntos para alcanzar. Y ahí estamos, en que unos pocos acaban imponiendo a la mayoría. Este país no es de derechas ni de izquierdas, o muy equivocado estoy yo. Este país está en torno al centro izquierda y al centro derecha el 90%, en lo que es una opción moderada, sensata de la socialdemocracia, como puede ser o ha sido siempre el Partido Socialista, o un centro derecha conservador, sensato y moderado, como ha sido siempre el Partido Popular. Entre esos dos partidos suman aproximadamente el 90% de la población de este país. Que no seamos capaces de ponernos de acuerdo es muy grave. Es tremendamente grave. Y la mayor parte de los problemas devienen de ahí. Eso no significa excluir a las minorías, porque no sería democracia tampoco. No hay democracia si no se protege, se respeta y se atiende a las minorías. Ni hay democracia si permitimos que las minorías se impongan a la mayoría. Desgraciadamente en este país, Partido Popular y Partido Socialista hemos venido aceptando el apoyo muchas veces, no sé cómo decirlo, de dudosa
respetabilidad en ocasiones, y entiéndaseme esto entre comillas, con prudencia, para completar nuestra mayoría. Y en vez de ser capaces de negociar con nuestro adversario, pero complementario, Partido Popular o Partido Socialista, como han hecho, por ejemplo, los alemanes socialdemócratas con los conservadores, hemos acudido a los nacionalistas periféricos para completar esa mayoría. Y hemos acabado pagando con cosas que en muchas ocasiones no debíamos y que hoy se han convertido en un gran problema. Creo y soy un profundo defensor del respeto a las minorías, porque son base de la concordia. Pero creo que los dos partidos mayoritarios deben hacer un esfuerzo muy superior para llegar a acuerdos, saber ceder y saber aunar el espíritu de la inmensa mayoría de los españoles que se dio en la transición a través de una frase muy sencilla, pero que también es muy gráfica: elevar a nivel político de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Yo no veo en la calle el enfrentamiento que sí veo en el Congreso de los Diputados. En la calle veo a gente muy distinta, que quiere y que comparte, que desea vivir en sociedad, en libertad, con tranquilidad, y que no tiene ese enfrentamiento o esa falta de empatía que sí veo en los debates del Parlamento todos los santos días. Creo que ahí es donde deberíamos trabajar un poco más los dos grandes partidos. Muy bien. Como ya se va acercando la hora y luego algunos de vosotros tenéis que coger autobuses para salir a otros municipios, sobre todo los estudiantes, si os parece, lanzamos 2 o 3 preguntas y así resumimos luego las respuestas. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos hablado sobre la concordia, que es la convivencia entre las diferentes personas, religión, opiniones, y también sobre la nación, que está conformada por los españoles. Yo le quería preguntar qué es ser español dentro de la Constitución y qué es ser español dentro de la Constitución o según la Constitución, y quiénes se benefician directamente de la Constitución. Bueno, eso es fácil, es decir, los españoles son todos aquellos que tienen la nacionalidad española, sea adquirida esta del modo en el que sea adquirida. Pero con ser eso importante, porque eso conlleva una serie de derechos, digámoslo así, primigenios o más importantes, la Constitución obliga a todos los que están en España, sean o no sean españoles, y se les aplica tanto en derecho como en obligación. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque todos aquellos que estamos en España, seamos o no españoles, la Constitución nos ampara y nos obliga. Así que hay que aplicarse. Tenemos 2 preguntas más, 3. Ante la importancia que ha sido su padre, que ha sido una gran figura para España, ¿ha sentido usted algún tipo de presión al ser hijo de alguien tan importante? Bueno, no, presión. Más que presión, reto. Es decir, cuando tienes un personaje tan importante delante, lo primero que te tienes que quitar es el complejo de encima. Es decir, te dicen, no, es que tú no eres tanto como tu padre. Digo, no, ni tú tampoco y no te lo recuerdo todos los días, ¿no? Pero lo importante no es llegar a ser tan importante o tan grande
que creo que es mejor el término, que tu padre, sino ser tú mismo, con todo aquello de bueno que puso tu padre, sea quien sea, en tus manos. Todos tenemos un padre, una madre, unos desgraciadamente los pierden pronto, otros más tarde, unos los pueden disfrutar, otros no. Yo he tenido el gran privilegio de tener unos padres, ambos extraordinarios, una madre de una cultura muy superior a la de mi padre, una mujer extraordinaria, que han puesto muchísimas cosas a mi alcance, al mío y al de mis hermanos. El ser capaz de aceptar con humildad todo eso que has recibido, quitarte los complejos de encima e intentar con esos instrumentos, con esas herramientas, ser patriota, como decía al principio, intentando ser lo mejor posible a tu alcance, dar lo mejor de ti mismo, ser tu mejor versión para servir a los demás, es lo importante, es mi tarea y en lo que intento mejorar cada día, cosa que he de decir no siempre consigo. Muy bien. El del micrófono va a hacer unos kilómetros hoy, ¿eh? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted no cree que uno de los grandes problemas que llevamos arrastrando desde la transición es el bipartidismo que tenemos aquí en España? Pues va a parecer que no. Según lo que he dicho, precisamente no es el bipartidismo el problema. Vamos a ver, es como si le echáramos la culpa al inventor de la rueda de los accidentes que hay hoy en carretera. Han pasado entre medias unas cuantas cosas que rompen esa ley de responsabilidad, ¿no? El bipartidismo yo creo que es bueno para España y de hecho ha funcionado muy bien. Insisto, ha funcionado muy bien siempre y cuando no se rompan determinadas reglas. Y cuando se han roto esas reglas ha sido cuando efectivamente empiezan a dar problemas. Por lo tanto, el problema no es el bipartidismo, sino cómo hemos utilizado el bipartidismo los dos grandes partidos y especialmente en los últimos años, ¿no? He dicho que los dos grandes partidos han gozado de mayorías absolutas, ambos, y han gozado de mayorías incompletas, y sin embargo siempre han buscado gobernar como si tuvieran mayoría absoluta, completando esas mayorías, normalmente, insisto, con los nacionalismos periféricos o separatistas, etc. Para muestra un botón, la transición se hizo con dos partidos fundamentalmente, los dos grandes partidos, que eran la UCD y el Partido Socialista. La UCD luego, la gran parte, digámoslo así, se acabó transformando o integrándose en el Partido Popular, aunque una parte se integró en el Partido Socialista y se transformó a PP-PSOE. Pero la UCD, que es la que gobierna en el periodo más complejo, que es el de la transición, desde el año 77 hasta el año 81, pero bueno, por dejarlo en la Constitución en el 78, gobierna con minoría, no tiene mayoría absoluta. Y tiene una oposición brutal por parte del Partido Socialista. Y sin embargo, es capaz de negociar esa Constitución con el Partido Socialista y con el resto de partidos. Y es capaz de gobernar desde el 77 al 81, sin mayoría absoluta, y haciendo cosas importantes, que van como, por ejemplo, el ingreso en la OTAN. Entonces, el bipartidismo funciona. ¿El bipartidismo debe tener leyes? Sí, fundamentales. Hay una, por ejemplo,
que es la que no se debe quebrar nunca. Y es que las cuestiones fundamentales del Estado, si no están ambos de acuerdo, no se tocan. No sirve que yo haga una ley de educación a mi modo de entender las cosas en contra del 50% de la representación de este país, apoyado en 3 o 4 grupos que a mí me sirvan, si eso luego no va a funcionar porque en cuanto haya cambio de gobierno te van a hacer otra completamente distinta y radicalmente opuesta. Así es como hemos vivido hasta ahora con las leyes de educación. Error. Es necesaria una ley de educación que sea consensuada igual que esa Constitución, que seguramente no nos sacia a todos, pero sí os sirva a vosotros. Vosotros os vais a encontrar con un futuro que no va a ser nada fácil. Va a ser mucho más difícil que el que tenía yo. Yo he sido presidente de uno de los más grandes e importantes despachos de Madrid y siempre lo cuento. Yo he tenido una formación extraordinaria, tengo que dar gracias a Dios 1000 veces por lo que mis padres pusieron en mis manos, pero yo cuando hago selecciones de personal veo gente mucho mejor que yo, mucho más preparada que yo cuando tenía su edad. Y vosotros os vais a enfrentar a eso. El gobierno, la oposición, los políticos, deberíamos preocuparnos porque vosotros tengáis en vuestras manos la posibilidad de pelear en las mejores condiciones posibles cuando os enfrentéis al mercado laboral. Y ahí no va a haber aprobados generales, no vais a pasar con una asignatura pendiente, no vais a pasar sin aprobar, porque el examen os lo van a poner vuestros propios compañeros, que van a ser mejores que vosotros y que van a obtener el puesto bueno. Y para el otro quedará el que no quiere nadie. La vida es competencia, en todos los órdenes. Y la competencia no es mala. Lo que es importante es saber cuáles son tus cualidades, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus gustos, y que la sociedad, esa constitución de la que hablábamos antes, organizada, sea capaz de darte los instrumentos para que tú, con eso en la cabeza, puedas ser lo mejor que puedas. Para unos serán ingeniería, para otros serán, yo qué sé, cualquier otra oficio, profesión o tarea en la que uno se pueda desarrollar, que seguramente ahora ni conocemos. El bipartidismo ha hecho esto bien en muchas cosas y ha empezado a hacerlo mal, muy mal, es decir, hace unos años, intentando no ceder nunca, sino comprar, sumar voluntades para acabar gobernando como si tuviéramos mayoría absoluta. Es muy cómodo, es muy agradable, agradable entiéndaseme entre comillas, lo de gobernar nunca es agradable, es siempre difícil, sobre todo si lo haces con voluntad y convencimiento de servir. Pero el bipartidismo, por no perderme en la contestación, ha de ser un instrumento para servir a la sociedad, a toda, no a aquella a la que te ha votado. El bipartidismo funciona y posibilita la aglomeración o la conjunción de grandes mayorías, de grandes bloques de la sociedad en torno a un mismo proyecto. El intentar atomizar los parlamentos hace muchísimo más difícil ese proyecto en común y sinceramente yo no soy partidario, por lo tanto, contestando a tu pregunta, creo que sí, que el bipartidismo es bueno. Terminamos con una última pregunta. Allí había una persona al fondo que llevaba la mano, tenía la mano levantada hace un rato. Buenas tardes. Queríamos preguntarte, mi compañera y yo, una pregunta que va ligada. Queríamos saber qué opinas acerca de que la Constitución española sea la menos reformada en Europa, ya que en comparación a Francia, esta ha sido reformada más de 20 veces.
Bueno, además de que varios grupos políticos habían mostrado interés en realizar alguna que otra reforma, pero que sin embargo a día de hoy la Constitución sigue permaneciendo intacta. Entonces nuestra pregunta sería, ¿usted por qué crea que se debe esto? Vamos a ver. La pregunta tiene un matiz, o al menos yo, como soy muy mal pensado siempre, te acostumbras en el Congreso, te lo decía antes, eso de ser mal. Tiene un matiz que no es bueno, y lo explico, no es regañina. Hace o da la impresión de hacer pensar que la reforma es buena en sí mismo. Y no toda reforma es buena. La reforma es buena si es buena, que diría Rajoy, ¿no? Y me explico. Para que una reforma sea buena, como decía antes, debe venir a solucionar un problema y debe mejorar lo que ya tenemos. Si no, para ese viaje, como se dice, no merece la pena esas alforjas. La Constitución menos reformada. La Constitución se ha reformado en 2 o 3 ocasiones, creo que han sido, en cosas menores, el voto para los europeos, la estabilidad financiera, etc. Los asuntos de fondo no se han reformado porque no hay acuerdo sobre ello. No hay siquiera acuerdo sobre el problema. Hay quienes dicen que es un problema y los otros no lo ven. Yo hace poco decía que para mí es un problema el tema del jurado popular y sin embargo hay otros que no ven un problema ahí. Luego, por mucho que yo proponga esa reforma, otros me podrían decir, oiga, es que esa reforma no es pertinente, no es buena y por lo tanto no se hace. Entonces, no todo el que propone una reforma lo hace con buena intención, por un lado. Hay algunos que la proponen simplemente para cargarse la Constitución, como por ejemplo los que hablan de autodeterminación, derecho que no existe en ningún lugar del mundo, o los que proponen alguna otra cosa. Pero efectivamente hay otras reformas que sí son necesarias, como por ejemplo la sucesión del varón en la corona, o por ejemplo el tema de los discapacitados. ¿Qué ocurre? Que muchas de estas cuestiones se plantean en algún momento precisamente para abrir un melón y colarte otra. Y ahí es donde está el problema. Hay cosas que efectivamente se pueden reformar, se deben reformar, pero hay que hacerlo de la forma en la que está previsto y con las mayorías suficientes. A mí, insisto, que alguien me plantee una reforma de la Constitución no me puede ofender nunca. Que alguien tenga un sueño de una España distinta a la que yo tengo en la cabeza no me puede ofender nunca. Lo que sí me ofende es que me lo quieran imponer por las buenas. Muy bien. Terminamos. Concluimos. Pues hemos terminado. Vamos a concluir ya, no sin antes agradecerte de nuevo, Adolfo, pues tu presencia, tu aportación, tu experiencia, tus vivencias también que nos has aportado. Y nos quedamos con esa España que nos dimos todos los españoles y cómo cediendo entre todos supimos mirar por el bien común y por el proyecto común que es la España actual. Así que muchísimas gracias y damos por clausurada esta jornada. Gracias a todos, de corazón, ha sido un verdadero placer estar aquí. Gracias. Esperamos que hayan disfrutado del espectáculo. La salida del recinto se va a realizar de forma ordenada. No abandonen sus butacas hasta que el personal de la organización les dé las indicaciones para salir. Le recomendamos no realizar corrillos a la salida del recinto. Muchas gracias por su colaboración. Esperamos volver a verles pronto. Esperamos que hayan disfrutado del espectáculo. La salida...